Este es un panel que armamos en el marco del Congreso para entender un poco acerca de los movimientos de las distintas generaciones. Un poco la presentación de Marita fue una antesala al tema. Hay mucho movimiento en distintos segmentos etarios, entonces quisimos invitar especialistas para entender un poco más. Tenemos, la verdad, invitados de lujo. Muchísimas gracias a todos para estar. Está Sebastián Whiterice. Él trabaja en UNICEF desde el año 2008. Es economista, especialista en desarrollo económico. También es doctor en economía por la Universidad de Navarra. Tiene una trayectoria enorme, siendo docente e investigador en distintas universidades, entre las cuales está la UADE, y es una de las personas que sin ningún lugar a dudas conoce más acerca de lo que pasan las infancias y las adolescencias en la Argentina. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Mercedes, también de UNICEF. También invitamos, voy a ir en orden de más chicos a más grandes en términos del segmento de edad en el cual son especialistas, a Sofía De Carlini. Sofía De Carlini es la fundadora de Imaginaria, que es una consultora que justamente se especializa en estudios en infancias y adolescencias. Tiene una trayectoria de más de 20 años en investigación, siempre aplicando creatividad, innovación. Pertenece a la Junta Directiva de Saimo, justamente trabajando fuertemente en el área de innovación y también en el área de jóvenes que llamamos New Generation. Y la invitamos también por un estudio específico que hizo acerca del gen Z, que nos va a contar ahora en un rato. Después invitamos a Mercedes Jones. Mercedes Jones es socióloga y doctora en ciencias sociales. Es directora de proyecto del Centro de Innovación Social de la Universidad del San Andrés. Es una grosa absoluta que siempre se adelanta a los temas que están por venir. Este tema de la longevidad positiva, Silver Economy, de la cual tanto se habla. Mercedes habla de este tema hace años y además es una persona con la cual tengo una muy fuerte conexión en términos de modo de ver el mundo y de intereses en común. Mercedes, un placer que estés acá. Y por último, tenemos a Guillermo Oliveto, que no necesita mucha presentación en este ámbito, economista. Licenciado en Administración. Perdón. Licenciado en Administración, un gran investigador, consultor, asesor de las principales empresas y organismos de nuestro país, con una amplísima producción literaria, muy frecuente expositor en medios, también muchos reconocimientos, entre los cuales podemos mencionar el premio a la mejor presentación en este mismo congreso el año pasado. Y a él lo invitamos para que nos dé una mirada transversal acerca de qué es lo que pasa con la convivencia en estas generaciones y cuáles son las diferencias, pero también un mayor punto en cuáles son los puntos comunes. Así que bueno, para empezar, Sofi, si podés contar cuáles te parecieron los hallazgos más interesantes de la investigación que realizaste y también un poco hablar acerca de cómo pueden las marcas dialogar con este público que es especialmente atractivo para ellas. ¿Hay que prenderlo? Hola. Sí, había que prenderlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, como les contábamos, estuvimos trabajando mucho con la generación Z, que incluye lo que hoy es el final de la adolescencia y ya el principio de la etapa de juventud, entre 18 y 25. Y este estudio que estuvimos trabajando creo que tuvo de interesante que nosotros trabajamos mucho con la generación como consumidora y también entendiendo sus valores generales, pero en este caso en particular nos metimos también en su rol como entrando al entorno laboral, ¿no? Fue como una innovación que hicimos y encontramos un montón de cosas comunes que nos parecieron re interesantes entre el diálogo de ellos como persona y ellos como empleados. El primero que me parece que vale la pena destacar tiene que ver con el uso y con el rol con la palabra tóxico.
una palabra que es como muy utilizada por la generación y que se aplica muchísimo y está muy en línea con un gran valor que está atrás de todo, que Marita me lo spoileó en la presentación anterior, que tiene que ver con que 9 de cada 10 consideran que la salud mental y física es lo más importante para ellos. Entonces, todo lo que tiene que ver con algún tipo de toxicidad lo van a evitar de cualquier manera y en cualquier contexto. Eso, podemos decir que nos llamó la atención. Uy, perdón. Podemos decir que nos llamó la atención porque eso se aplica en cualquier contexto y en cualquier lugar y con esta palabra que suena un poco fuerte. Otro valor que nos parece también interesante para hablar tiene que ver con el vínculo, gracias, debilitado con las marcas, que es una cosa que ya veníamos viendo. Perdón. Que ya veníamos viendo, pero que se hizo súper claro también a la hora de verlos como empleados. Entonces me parece que es súper relevante y que está muy linkeado y muy relacionado con la sobreoferta que hay de todo. Creo que, bueno, esos dos a mí me gustaron mucho. El segundo también tiene la fortaleza de que nos hablaron de que el 37% no les interesa trabajar en una corpo y que el 27% no piensan en una marca a la hora de adquirir un nuevo producto, lo cual no significa que las marcas no sean relevantes, pero sí que su relevancia pierde vigencia con mucha velocidad y que van cambiando con mucha facilidad. Vos te destacás por hacer mucha investigación orientada a la acción. ¿Qué implica esto para las marcas? Es una pregunta re difícil porque la verdad que esa relevancia se ve con claridad. Para nosotros creo que el valor más importante es tratar de correrse un poco de ese concepto que era tan fuerte de ser único, ¿no? Ya lo dicen Paco y Catriel, el que entienda la metáfora que la entienda, pero ya no es tan importante ser el único, sino que hay un tema de ser relevante permanentemente, porque los consumidores te van a estar eligiendo permanentemente y esa decisión de consumo se puede caer rápidamente, puede volver y tiene que estar todo el tiempo en la movida, en la cresta de la ola, en lo que es este segmento. Parece raro, pero van a valorar todo aquello que venga acompañado de innovación y de algún tipo de tendencia. Les va a interesar probar cosas nuevas permanentemente, más allá de si después se fidelizan o no. Entonces, todo lo que tiene que ver con relanzamientos, nuevas opciones de producto, productos asociados a las tendencias, a la innovación, van a tener valor en esta generación. Bárbaro, Sofi, muchas gracias. Sebastián, ustedes en UNICEF tienen muchísima cercanía con el público de infancias y adolescencias y además un bagaje enorme de investigaciones. ¿Cuál es la situación hoy de las infancias y las adolescencias en la Argentina? Sé que es imposible de resumir, pero ¿cuáles son los puntos, digamos, en los cuales te interesa más focalizar? Bueno, muchas gracias. Aprovecho también para agradecer la invitación y además con este panel de lujo. Efectivamente estaríamos mucho tiempo para poder hablar de la situación de la niñez. 3 o 4 quizás mensajes centrales. Argentina en las últimas décadas viene mejorando algunas situaciones que a lo largo de los años realmente son evidentes, que quizás desde UNICEF los miramos como más indicadores estructurales en el sentido de una mejora en el acceso al sistema educativo en los diferentes niveles, todavía obviamente con desafíos, reducciones en indicadores que son muy sensibles como las tasas de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad materna. Se hablaba de la tasa de natalidad, ha caído notablemente la tasa de fecundidad adolescente, que también era un desafío de política pública, las formas de proteger ingresos de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad y recientemente una reducción notable también en los indicadores de pobreza. El problema que nos interpela como sociedad hoy en Argentina son las fuertes desigualdades, ¿sí? Recién hablaba de la pobreza que viene descendiendo, que esperemos que continúe esta tendencia, hoy está en torno a 46 puntos. En Argentina, en los últimos 40 años, no logramos perforar un 30% de pobreza infantil. Pero ese 46 puntos que estaba mencionando sube, por ejemplo, a un 80% cuando un chico o una chica vive en un hogar donde su papá o su mamá no terminó la escuela primaria o nació en una zona de extrema vulnerabilidad. Las tasas tienden a superar el 70-80%. Desigualdades que son muy transversales
y que están muy presentes. Dos temas más que nos parecen importantes mencionar. Educación. Educación, todos los años nos sorprendemos no nos sorprendemos ya, vemos los temas de aprendizajes. Los aprendizajes son un desafío. Los chicos llegan al último año de educación, de la educación secundaria, un 40% no logra conocimientos básicos de capacidad lectora, un 80% en matemática, y 1 de cada 2 adolescentes en situaciones de vulnerabilidad no termina el sistema educativo, no termina la secundaria. Y el último tema, como hay desafío también relevante, tiene que ver con la violencia. En UNICEF nos preocupa la violencia. 6 de cada 10 chicos son criados en hogares bajo métodos de disciplina violentos. Esto va desde la violencia psicológica hacia el castigo físico. Esto no segmenta por clases sociales, esto es algo horizontal a toda la sociedad. Obviamente uno espera que estos indicadores tiendan a mejorar con el tiempo. Vemos avances, pero también desafíos que requieren de políticas públicas y de un involucramiento y una corresponsabilidad de quienes tenemos algo para poder aportar al cambio en la situación de la niñez. El tema de las violencias, digamos, desde la perspectiva de las políticas públicas, ¿de qué modo se podría abordar? Porque, bueno, es un tema, obviamente, que es muy interesante que lo traigas para las infancias y las adolescencias, pero es un tema transversal en toda la sociedad. Sí, está muy buena la pregunta. La violencia está naturalizada. Este es el primer problema que tenemos. Entonces, cuando algo se naturaliza, implica tener que cambiar algunas normas sociales, algunas prácticas sociales. Esto de un chirlo dado a tiempo soluciona muchos problemas, hay que cambiarlo. Y ni hablar cuando la violencia ya es física, es compleja. En UNICEF promovemos diferentes instancias que tienen que ver con generar talleres, instancias de trabajo con las familias, con los padres, con las madres, a nivel de la comunidad, para pensar en crianzas que tengan que ver con situaciones mucho más respetuosas, donde podamos escuchar la situación de lo que nos plantean los chicos, los adolescentes. Requiere una mirada activa y requiere una mirada, insisto, no solamente del propio sector público en sus diferentes niveles, en un país federal, con 24 jurisdicciones, con diferentes competencias, con complejidades que marcan el país, pero sino también el trabajo con las propias familias. Esto es clave. Cuando hablamos de políticas públicas en infancias y adolescencias, me viene siempre a la mente la exitosísima cambio que se generó, que vos lo mencionaste también y Marita también, de la reducción del embarazo adolescente. ¿Cuál es la clave del éxito de esa gran iniciativa? Mira, a ver, creo que hay múltiples factores. Algunos todavía requieren mayor estudio. Argentina en los últimos años ha tenido una política que en realidad no es una política novedosa, es una política que se ha aplicado en varios países de la región, en países vecinos, Uruguay, etcétera, que tiene que ver con políticas activas que busquen prevenir, educar, trabajar, tener servicios de salud que tengan una mirada enfocada en los adolescentes. Los adolescentes de por sí son muy adversos al sistema de salud. A un adolescente no le va a pasar nada y tiene una mirada de nada, yo voy a... Entonces, los servicios de salud tienen que tener esa cercanía y obviamente en estos temas en particular uno necesita un mix de intervenciones. Argentina tuvo un plan que se llamaba Plan ENIA, después entró en debate y ese tipo de cuestiones, pero creo que ese tipo de políticas que apuntan a prevención y el acercamiento y la escucha activa de los propios servicios de salud, independientemente de la política que se implemente, ha tenido éxito en diferentes países, no solamente en Argentina, sino en varios países de la región. Espectacular. Bueno, Mercedes, ¿qué significa hablar de longevidad positiva en una sociedad que envejece con tal nivel de acelere? Bueno, gracias
porque las dos compartimos una pasión que llamaríamos de las nuevas demografías. Marita adelantó que aumenta la longevidad y disminuye la natalidad. Yo me voy a referir solamente, voy a focalizar en la longevidad para que entendamos que estamos hablando de un fenómeno, por algo se llama revolución de la longevidad, absolutamente novedoso para la familia humana. El modelo Matusalén, que antes era excepcional, y por eso es una referencia, ¿no? Nadie vivía tanto, ahora se ha generalizado, podríamos decir que se democratizó. Y yo pensaba que estamos, cuando hablamos de nueva longevidad, estamos diciendo que es longevidad extrema. Nunca antes la humanidad vivió tanto. Ok. Por ejemplo, para que tengamos una idea, hace poco yo era una fan de Kane Tanaka, una japonesa que murió a los 119 años. Entonces, suena exótico, raro, 119 años. Y sin embargo, nosotros acá en Argentina tenemos 8.000 personas, más creo, pero bueno, 8.000 personas centenarias y supercentenarias. Esto, inclusive el otro día estaba googleando, porque estoy permanentemente con estos temas, estaba googleando y en Buenos Aires en este momento hay 2 mujeres de 113 años. Lo importante de esto es que cada uno de nosotros puede llegar a ser una persona longeva o superlongeva. Es algo que nos incumbe a todos. No es de los japoneses, que es la sociedad más longeva del planeta. Ahora, pregunta, ¿estamos preparados para esta longevidad? Me imagino que están pensando que no, y no estamos preparados. El otro día hablaba con Ricardo Jauregui, que es presidente de la Sociedad Internacional de Gerontología, y me contaba, y este es un dato que lo repito mucho porque es impactante, en Brasil, que cada vez crece más su población, como en toda la región latinoamericana, de personas mayores de 60 y de 80 años, tienen 38.000 pediatras y 2.000 geriatras. Entonces, una sociedad que espera que su esperanza de vida llegue a los 100 años y más, tiene que planificar su vida de una manera diferente a la de una sociedad cuya esperanza de vida apenas llega a los 60 o 70 años. Y acá yo diría que la buena noticia es que podemos gestionar esta nueva longevidad para que sea positiva. ¿Qué quiere decir? Hasta ahora vivimos mucho, a eso lo llamamos nueva longevidad. La neolongevidad, y acá está el desafío que sigue, es que tenemos que vivir mucho y vivir bien. ¿Cómo se logra? Bueno, hay respuestas, pero lo importante es que no importa la edad que tengamos en este momento, podemos ya empezar a gestionar la longevidad. Y la Universidad de Stanford tiene un desarrollo, porque es un desarrollo programático, pero a mí me parece casi poético, habla de que tenemos la posibilidad de aprender a cartografiar el nuevo mapa de la vida. Entonces, y sintetizando para contestar tu pregunta, efectivamente, ya el logro de la humanidad es haber vivido mucho, ¿no? Tener una longevidad, haber llegado a una longevidad extrema. 122 años, Jeanne Calment, la francesa que tiene hasta el momento la más longeva, ¿no? Pero nuestro desafío es que esta longevidad sea positiva, es decir, que la esperanza de vida se una a la calidad de vida y la longevidad a la vitalidad. Y acá me quedo, porque si no yo sigo hablando y sé que tenemos pocos minutos. Gracias, Mer. Guille, ¿cuáles son las tendencias sociales que afectan a todos, digamos?
y cómo hacen las marcas, las organizaciones para hablarle a todos con todas estas diferencias de las que venimos conversando. Sí, cuando pensaba en estas cosas, creo que cuando uno trata de mirar lo transversal, lo común y no lo diferente en un mundo tan fractal ya a esta altura, creo que hay que mirar mucho la cultura, ¿no? Y en la cultura hay 2 o 3 cosas que hoy atraviesan a todas las generaciones, que las procesan de diferente modo y creo que de distintos modos las fueron señalando. Hay algunas estructurales y una que particular de la Argentina que quiero señalar. Estructurales, la primera es obviamente lo que está provocando la tecnología, como nuevo, yo diría, gran fuerza que moldea la época, y todo esto no tiene más de 30 años, digamos. Yo tengo 53, digamos, nosotros somos casi mitad y mitad, ¿no? Mitad analógicos, mitad digitales. O sea que tuvimos todo el recorrido y pudimos ver como los dos lados de esa película. Esto está generando, como todos sabemos, muchísimas cosas, pero sobre todo, a mi modo de ver, un cambio en la lógica de la velocidad y una fuerte aceleración de cualquier tipo de proceso. Lo que lleva, por ejemplo, a que, lo veía en la presentación de Marita, o lo que contábamos recién también, que los jóvenes quieran el éxito económico rápido. Eso tiene cosas muy buenas, pues son muy ambiciosos, para bien, tiene cosas muy complejas. Cripto, gambling y algunas otras que no me quiero ni meter. ¿Está bien? 2, vinculado. Yo lo llamo la hipertrofia del deseo. Uno no puede desear lo que no conoce, pero como ahora todos conocemos todo, porque hay una habilidad infinita que provoca la tecnología, todos cada vez quieren más cosas. Y no todos pueden todas esas cosas. Entonces esto genera lo que he llamado el malestar del bienestar. Tomando la demografía, que me parece un gran tema de época y creciente, estamos, a mi modo de ver, en la mejor época de la historia del ser humano, ¿no? Como decía Mercedes también recién. Nunca vivimos tanto, pero además hay 2 o 3 datos objetivos de Our Working Data, por ejemplo. 1800, donde todos les encanta Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y divino. La fantasía de esa vida, 90% de la población mundial tenía pobreza extrema y 85% era analfabeta. Además de que vivían 29 años promedio, ¿no? Entonces, uno debería preguntarse, ¿y por qué en un contexto así la gente está cada vez peor? Bueno, porque también nadie mira 200 años para atrás y todo tiene que ver con cuáles son, en general miras mucho más al vecino o a los amigos o a lo que ves en las redes hoy, y ahí se junta la tecnología con esta hipertrofia del deseo y la incapacidad de dar cuenta de todos esos deseos. Y el tercer factor, y se mezcla en el mundo y en la Argentina, es que también señaló acá en el panel, la dualidad. Sociedades cada vez más duales, cada vez más fragmentadas, que lo que provocan es mayores niveles de tensión y de fricción. Y creo que esto atraviesa a todos, y quisiera sintetizar con lo que el diccionario de Oxford y la Universidad de Oxford definieron en el 2024 como la palabra del año. Voy a hacer 2 palabras, viejas que son nuevas. Una es esa, que es una palabra de Henry David Thoreau de 1854, que es brain rot, podredumbre cerebral. Thoreau era casi una anticivilización, se fue 2 años a una cabaña en el bosque, tipo que, ya en esa época decía que la sociedad iba mal, imagínate hoy, ¿no? Como diciendo, estamos quemados, mucho más que quemados, rotos directamente. Con lo cual cuesta mucho pensar y cuesta mucho la profundidad y todo lo que tratamos de hacer nosotros y ayudar y en estos ámbitos. Y la otra palabra que me gusta muchísimo, la rescató Henry Kissinger, que se puso a estudiar inteligencia artificial a los 95, hablando de la superlongevidad.
Tengo el honor de participar con Mercedes en todos los proyectos de Silver Economy Forum, que me pone muy contento y orgulloso. Y Kissinger escribe su primer libro sobre inteligencia artificial a los 97, con Eric Schmidt, el ex CEO de Google, y escribe su segundo libro, que termina siendo póstumo, pues fallece a los 100. En el primer libro, él dice, por favor, un filósofo en la sala. ¿Por qué? Porque la tecnología está evolucionando a tal velocidad que ya estamos entrando en un debate moral y ético, no solo maquinal o artificial. Ahora pidió un polímata en la sala, en Génesis, que es el último libro publicado. ¿Qué es un polímata? Bueno, un polímata es, el más icónico de todos es Da Vinci. Pero después está Darwin, Freud, Hegel, Newton, muchos de esos. ¿Qué tenían los polímatas que fueron muy criticados en toda la era de la modernidad y la ilustración y la hiperespecialización? La capacidad de mirar transversalmente para entender de modo integral al ser humano. Entonces, fíjate que Kissinger ve todo eso y dice, muchachos, traigan a alguien que pueda entender a las personas en todas las dimensiones, porque esto está cambiando la condición de la especie. Entonces, creo que todas las generaciones vamos a estar atravesados por estas fuerzas, pues son demasiado potentes. Bonus track para cerrar. No me olvidaría de la nueva concepción de la finitud, que dejó, ustedes saben que yo me he dedicado mucho a estudiar ese tema, la pandemia y la cuarentena. ¿Por qué? Porque desde ahí la gente tiene menos hijos, desde ahí los jóvenes quieren ir más rápido, desde ahí la gente quiere vivir a los 90 como si tuviera 50. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que un día se acaba. Y entonces converge todo esto. Ahora, si no lo podés gestionar, brain rot. Bueno, creo que por ahí va un poco la articulación de esto que estamos viendo en la transgeneracionalidad, que es un concepto que Mercedes viene trabajando mucho, ¿no? 6 generaciones viviendo juntas, no se dio nunca en la historia del ser humano, como decías. Para todos ahora y para discutir y conversar, ¿cuáles son las tensiones y oportunidades que se dan en este marco donde están conviviendo distintas generaciones y cuáles consideran que son las acciones prioritarias? Acá tenemos 5 minutos y la idea es que podamos conversar o también repreguntarse entre todos. Hola, ahí pasó este. Yo creo que tiene que ver con lo que dijo Guille, ¿no? Esta tensión que se presenta entre la tecnología, las pantallas y el bienestar, que parecerían llevarse más o menos y generar como un nivel de fricción que resulta súper interesante, que claramente, por ejemplo, en la generación que a mí me tocaba hablar, en la Z, es como una tensión permanente que trae las nuevas tendencias europeas de retiros de silencio, los dumb phones y todos los teléfonos no inteligentes, como para empezar a cortar y no entrar en el universo brain rot, pero a la vez es súper atractiva y súper convocante y significa estar en el mundo de hoy. Bueno, sigo acá con siguiendo el orden inicial. A ver, yo no quiero ocupar el rol del portador de las malas noticias, pero bueno. No, a ver, yo creo que el desafío, todo esto me parece como relevante y acuerdo con todo lo que se dice, pero si no logramos una sociedad cohesionada, es muy difícil pensar en estas temáticas en un país como Argentina, ¿no? Entonces, esto sucede y esto es factible cuando y acá me pongo la camiseta de UNICEF, un chico crece en un hogar donde recibe una educación de calidad, donde vive en un ambiente protegido, una crianza cariñosa, y esa persona va a ser una persona adulta que va a participar, va a confiar, va a generar ciudadanía, va a consumir. Si no rompemos el ciclo de reproducción intergeneracional de pobreza, así como la riqueza se hereda, la pobreza se hereda, pero de forma mucho más perversa, tenemos un condicionante, tenemos un determinante, tenemos un cuello de botella que de alguna forma necesitamos remover,
para que esto que estemos conversando y nos permita pensar a futuro, y de hecho yo acá me pongo desde mi camiseta de economista, digo, bueno, esto implica, los sistemas de pensiones piensan los sistemas a 50 años hacia adelante. Pensemos en Argentina pensar 50 años hacia adelante cuando la coyuntura y las variables macro y la inestabilidad, etcétera. Entonces, insisto, digo, quiero ver el vaso medio lleno y ese es un poco el objetivo. Pero bueno, tenemos que incidir para que esto suceda, para que estos sean condicionantes, para que estas cuestiones que estamos hablando sí se puedan generar de forma mucho más fácil. Y creo que acá, y con esto cierro, todos tenemos un rol, familias, medios de comunicación, redes, y también el mercado, en términos de tiempos, en términos de conciliación, en términos de condiciones laborales. Digo, creo que todos de alguna forma podemos aportar a que esto suceda más rápido y acelerar estos tiempos. Sí, lo que yo dejé una pregunta, ¿no? Si podemos y cómo hacer esto de la longevidad positiva. Y lo que aparece como respuesta es que sí, efectivamente, estamos en condiciones, la neurociencia lo plantea, de que nuestra segunda etapa de la vida sea mejor que la primera. ¿Cuál es el problema, en todo caso, las tensiones que tenemos que superar? Concretamente, nuestra perspectiva occidental respecto de la vejez. Vemos la vejez como la peor etapa de la vida, a las personas mayores como pasivas y descartables, y en última instancia nos da pánico cumplir años. Eso es lo que tenemos en contra. No hay nada ni biológico, ni funcional, ni tecnológico que nos impida llegar con largas vidas, con vidas saludables y con vidas desafiantes. Nos impide el viejismo y el edadismo. Y todos lo tenemos, todos tenemos un enano edadista adentro. Entonces, mi propuesta es un llamado a la acción que tiene que empezar hoy. Abrazar lo que se llama, ¿no?, las bondades de la longevidad. Empezar a pensar que podemos llegar a ser personas mayores y no sentir pánico porque podemos llegar a vivir mucho y bien. Ese es mi mensaje. Dos cosas muy cortitas. Una, aprovechemos todo lo que podamos, y yo estoy en eso, digamos, a todos los que tienen arriba de 70, pues están sabios, porque vieron la vida entera, casi, ¿no? Hoy te diría que el 80% de los autores que leo tienen más de 70, y son los mejores pensadores del mundo. Entonces creo que ahí hay una resignificación de esto que decía Mercedes, que se empieza a producir, de para, no descarten tanto a la gente intercomas, como decíamos antes, grande, y entre otras cosas está viendo en la cultura. Por ejemplo, hace muy poquito, lo mostramos el otro día en el Silver Economy Forum, Dua Lipa cantando con Elton John. Y de estos crossover hay 1000, y los chicos dicen, ese sabe. Y que te valide Elton John es la validación papal, ¿viste? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que hay un giro en la manera de pensar y de pensarnos que a mí me parece valioso y positivo en esto de vamos a convivir todas estas generaciones juntas. Tratemos de entendernos un poco más, por supuesto siempre hay problemas, y cierro con esta idea de lo que decía Sebastián. Argentina, ya lo he dicho en otros ámbitos, tiene una oportunidad fenomenal de poder corregir los problemas que tiene, porque tiene un ticket de 80 billones por año a partir del 2033, energía, minería, agro, industria del conocimiento. La pregunta del millón es si cuando tengamos el ticket, que todos dicen que lo vamos a tener, si no son 80 serán 60, que es otro país,
es si vamos a ser Noruega o vamos a ser Angola, digamos. Para los temas que planteaba Sebastián, con los cuales coincido. Probablemente no seamos ninguno de los dos. Lo ideal sería que tratemos de ser alguna cosa en el medio, recuperando parte de lo que fue esa Argentina más cohesionada, en la que creo mucho, y que naturalmente reduce los niveles de fricción y favorece la conectividad intrageneracional e intrasocial, ¿no? Que me parece que es... Digo, si uno mira los países del mundo que andan, que son poquísimos hoy, y gran parte de esos son los nórdicos, y bueno, ¿tienen problemas? Obvio. No hay Disney hoy, se acabó Disney en el mundo. Pero esa gente ha hecho cosas con la educación, con la salud, con la longevidad, con los niños, para poder tener una mejor calidad de vida. O sea, existe algo a mirar. Miremos. Bueno, cerramos porque vino el momento del break. Les agradezco un montón haber aceptado esta invitación. Muchas gracias.